Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este ya viernes 1 de marzo, ya un nuevo mes. Y comenzamos un nuevo libro, un libro que habíamos leído anteriormente, que es el libro de los Salmos. Y el día de hoy vamos a aterrizar un poco, vamos a estudiar Salmo capítulo 42, versículo del 1 al 11. Así que si no tienes tu Biblia a la mano por ahí, por favor ve por tu Biblia. Es muy importante que tú vayas teniendo la lectura diaria en tu propia Biblia y vayas subrayando. Entonces, Salmo 42 del 1 al 11 es un salmo conocido entre algunos cristianos y católicos, así que no importa si no eres cristiano, vamos a leer juntos la Biblia y la idea es que puedas encontrarte con Cristo a través de cada pasaje que vayamos leyendo. Y la palabra de Dios dice así: como el ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios, entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti desde la región del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme y por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Y tienes que meterte a la historia y a las palabras de este salmo. Si somos honestos y reales, este salmo está siendo escrito por alguien que está pasando por malos momentos, alguien que está pasando por tristeza, alguien que está pasando por desesperación, alguien que está pasando por un periodo de prueba muy, muy difícil. Y desde ese contexto es que está siendo escrito este salmo, lo escribió el rey David. Y historiadores biblistas dicen que este salmo está siendo escrito en uno de los periodos más fuertes de David. Y desde allí es donde escribe y podemos encontrar pasajes que nos llevan a Cristo Jesús mismos. Pero antes que nada quiero decirte algo: es válido lamentarte en tiempos de pruebas, es válido sentirte mal, es válido preguntarte, es válido reflexionar, es válido sentirse mal y es válido expresarlo también. Entonces, este es el primer punto que quiero dejarte el día de hoy, porque si un salmista o una persona como David pudo hacerlo, yéndome un poco más directo a Jesús, si recuerdas las experiencias de Jesús en el jardín del Getsemaní antes de la crucifixión, de alguna manera también eran palabras que denotaban que estaba en una situación de prueba, en una situación difícil. Entonces, si tú estás pasando por esa situación, es válido. Somos humanos, somos personas que sentimos, somos personas que pasamos por esto. Entonces, número uno, es válido lamentarnos en tiempos de prueba. Y vamos a pasar, y no nada más la que estás pasando, vienen otras, pero no nos preocupemos y vamos a ir adelante con lo que dice esto. Pero aún en medio de la prueba, aún en medio de la situación que tú estás viviendo, hay algo muy importante que está pasando aquí en ese texto. Número uno, es que él está recordando la bondad de Dios. Entonces, aún en medio de la problemática que David está pasando mientras escribe este salmo, aún en ese momento, tú puedes leer en el 3 y 5,
fueron mis día y noche mis lágrimas, son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor y recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! Dios es bueno a pesar de la situación que tú y yo estamos pasando. Y el 5 contesta esto: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Sabes, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de esa crisis que tú estás pasando, Dios es bueno. Dios sigue estando allí. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Él está ahí en medio de tus luchas. Él está ahí en medio del desánimo. Él está ahí en medio de esa crisis familiar que tú estás viviendo. Él está ahí en medio de esa crisis económica que tú estás pasando. Él está ahí en medio de esa enfermedad, en medio de ese dolor profundo, en medio de ese vacío. Él está ahí. Él sigue siendo nuestro Dios. Él sigue estando con nosotros. Al final del día, algo que tenemos que estar reconociendo es que Cristo es la máxima expresión de bondad de Dios a nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos a Jesús, lo tenemos todo y nada de lo que está pasando va a ser más grande que Cristo Jesús. Entonces, aún en medio de eso, Él está ahí con nosotros. Y sabes, algo que también me encanta reconocer y está en los primeros versículos, es que aparte de reconocer, Él está anhelando, Él tiene un deseo profundo por encontrarse con Dios mismo. Dice, como un siervo busca un río, así Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Aquí hay un deseo muy profundo. Sí, está bueno lamentarnos. Y sí, recordamos que Dios es bueno. Y sí, recordamos que Dios fue bueno ayer, pero sabes, Él sigue siendo bueno aún hoy. Pero tenemos que encontrarnos con Él. Así como David dice que tiene sed del Dios de la vida, Jesús mismo dijo: yo soy esa agua y quien bebe de mí jamás volverá a tener sed. Entonces, si tú estás pasando por esta prueba tan difícil, ¿qué es lo que nos está enseñando este salmo? Que aún en medio de esta prueba tenemos que buscar esa agua. Y esa agua, como acabo de decir, es Jesús. Dice Jesús: de mí correrán ríos de agua viva. Entonces, sí, nos sentimos mal, sí, reconocemos que Dios es bueno, pero sí, también venimos a Él. Venimos a Él, venimos a beber de esa agua. Venimos a Cristo Jesús para que Él nos llene, para que Él nos dé más de Él prácticamente. Al final del día, eso es la parte de la obra redentora de Cristo Jesús. Sí, Cristo Jesús murió por nosotros, pero sí, Cristo Jesús está al día de hoy queriendo transformar tu vida, así como está transformando la vida de las demás personas. Y termino con esto. Confiamos en que Cristo está en medio de esto, y tú puedes leer en el cómo termina esto, en el 11. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Y acabo con esto, dice: a quien todavía seguiré alabando, a pesar de la situación en la que vivo, a pesar de que no pueda ver la luz al final de toda esta oscuridad, al final de todo este embrollo. Y te quiero animar a eso, ¿sabes? Al final del día, sigamos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Yo tampoco estoy pasando una buena temporada, ni la mejor temporada de mi vida, pero al final del día confiamos en Cristo Jesús. Confiamos en que Él hace la obra. Confiamos en que Él es el único al que podemos recurrir. Termino orando y que sea un día de bendición para ti, y que puedas seguir adelante en este día y adelante tu vida, recordando que Cristo Jesús está en medio de esta
adversidad, y solamente Jesús es quien nos da esperanza. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú nos recuerdas que tus bondades es nueva cada mañana, Señor, y cada día tú nos llamas a venir a ti, Señor, y separados de ti nada vamos a poder hacer. Padre, ayúdanos a pensar en esto, aún en medio de esta problemática que estamos pasando, y reconociendo y confiando en que tú eres la esperanza que necesitamos y que todo el mundo necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para el siguiente devocional. Que tengan un buen día.